justicia y equidad para todos. El día de hoy vamos a hablar de lo que viene siendo el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito es básico para cualquier ciudadano para conocer sus obligaciones como sus derechos. También nos viene acompañando el licenciado Miguel Gordillo de la Ciudad de México, que actualmente litiga y radica en esta ciudad y puerto de Cancún, donde me va a hacer 3 preguntas importantes en cuanto a lo que viene siendo el reglamento o el actuar de los servidores públicos. Y al final yo les voy a dar 3 tips para que en un dado caso no sufran precisamente de esas situaciones incómodas con los agentes de tránsito. Adelante, licenciado, escuchamos sus preguntas. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, pues es un tema algo complejo, pero en realidad también radica mucho en la falta de atención de nosotros como ciudadanos, comprar nuestro reglamento y leerlo, realmente leerlo y tratarlo de comprenderlo para evitar pues alguna situación extra en la que esté de intermedio, por ejemplo, la corrupción. Definitivamente. Entonces aquí hay situaciones en las que ya no sabemos ni cómo defendernos de los tránsitos que andan al acecho. Luego entonces cuando nos detienen por una simple revisión y se van a los extremos. Ahora bien, hay gente, yo he visto situaciones, a mí también me lo han hecho, de que queremos filmar para ver los motivos y las razones por las cuales nos están deteniendo y luego nos empiezan a amenazar de que eso no lo podemos hacer, que es un delito penal, cuando yo he estado en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y ahí está abierto al público para cualquiera que quiera ir y ver nuestros derechos, porque hay una cartulina en especial que refiere que como derecho humano nosotros siempre y cuando no ofendamos a la autoridad tenemos el derecho de poder filmar el acto en el que nos están deteniendo y para saber por qué y bajo qué circunstancias y cuáles son las consecuencias. Y eso es algo que es difícil de sortear porque la agresividad de la autoridad cuando se ponen en ese plan, pues la verdad es que se sobrepasan de sus límites. Así es, y es como una pregunta, el delito se llama ultrajes a la autoridad, hay que ser respetuosos con ellos, pero no dejarse socavar, amedrentar o que abusen de su autoridad. Primero, pues mi recomendación es conocer exactamente el reglamento, no a la letra, pero sí en el fondo, el contenido. ¿Por qué? Porque dice palabras más, palabras menos, que nosotros en forma respetuosa, si nos paran en una forma indebida, preguntar cuál es la infracción. Porque la obligación de todo agente de tránsito es primero decir cuál es la infracción, su nombre, cargo y por lo cual se tiene que identificar. Si él no dice su nombre, su cargo y cuál es la infracción, entonces comete un delito que se llama, dentro del Código Penal, abuso de autoridad. Sí, gracias. Bueno, estamos viendo también la problemática de los retenes, en donde buscan miles de pretextos y tan solo el hecho de que uno conteste molesto es un motivo para ellos excederse en sus funciones. Y en los retenes, bueno, la verdad es que revisan, se extralimitan y ahí están los tránsitos también pendientes para corretearlo a uno. Entonces, cuando un ciudadano ajeno a los hechos interviene para ver de lo que se trata, también resulta amenazado y son cosas que pues no se deben de permitir. Ellos como tal deben de ser unos policías preventivos del delito y deben de hacer presencia, pero sin extralimitarse en sus funciones. Y la verdad es que parece que se conjugan con las grúas porque están a la orden de cometer cualquier injusticia y ellos lo multan a uno y el cargo de la grúa y los daños que sufre el vehículo y lo que le roban en los corralones, y es algo que la autoridad se extralimita. Por ejemplo, yo diría, hay veces que le atribuyen a uno un exceso de velocidad y en el exceso de velocidad realmente no lo comprueban o salen de una calle cuando lo interceptan a uno por otro lado y le quieren aumentar uno los límites de velocidad, digo, más bien disminuirlos diciendo que uno los está excediendo. O sea, hay una serie de anomalías que se conjugan y que nosotros estamos expuestos y muy vulnerables ante estas autoridades. Sí, tiene razón, esto como una respuesta que hemos tenido palpable específicamente en el municipio de Benito Juárez, Cancún, es que hay demasiado abuso de la autoridad. Cuando
se habla de la policía preventiva y tránsito, es para prevenir el delito, para prevenir las infracciones, para ayudarle a la ciudadanía. Por eso se les llama servidores públicos. Trabajan para el Estado y en servicio de la ciudadanía. No son servidores públicos para servirse, son para servirnos. Luego entonces, aclarando esa duda, si los retenes son inconstitucionales, no fundamentan ni motivan el que lleven a cabo tales retenes y se dirigen hacia el ciudadano de una forma prepotente, alevosa y, bueno, injusta, porque lo hacen en forma de operativo cuando no es justo. Lo que debemos de hacer entonces en esos casos como ciudadanos es no bajarnos del vehículo, porque es en donde entra el abuso de autoridad y ellos nos quitan documentos y nos bajan del vehículo por medio de la petición. Si uno se baja del vehículo y le recogen los documentos es porque uno lo permite, pero si uno no se baja del vehículo y le dice ok, revise lo que tenga que revisar, pues es otra situación, pero no tiene por qué bajarse del vehículo, porque desde el momento que usted se baja de su vehículo y empieza a entregarle todos los documentos en un operativo que ellos llaman retenes, uno ya entra en la jugada de ellos, lo cual es inconstitucional, es ilegal y fuera de norma jurídica del reglamento y principalmente del bando del policía y buen gobierno. Entonces tienes herramientas como ciudadano para conocer tus 29 artículos primarios de los fundamentos que es el derecho para los humanos, o lo que antes eran garantías individuales, ahora fundamentales o derechos humanos, y tienes el reglamento como herramienta. Aún así, todavía el Código Penal expresa que toda autoridad que se sirva, que lleve a cabo todo tipo de inconsistencia como coacción, coerción, pues está abusando de la autoridad, está llevando a cabo una situación de abuso de autoridad. Eso lo tenemos que filmar desde adentro del carro, no abrir completamente el carro ni dejar que ellos se metan ni uno salirse. El error que se comete, ese es el segundo tip, es bajarse del vehículo y entregar documentos cuando uno no está obligado si no hay una orden de un juez, tanto del retén como de la petición de los documentos del vehículo. ¿Por qué? Porque toda acción de un servidor público debe estar fundamentada y motivada. Si no es así, es abuso de autoridad. Y usted como ciudadano tiene el derecho de no entregar documentos, no bajarse de su vehículo, porque usted no es llevado a una investigación. Usted nada más está cooperando con detenerse para que chequen lo que tengan que checar, pero eso no quiere decir que usted abra su maletín, que abra su cajuela, que usted tenga que hacer lo que ellos le digan, porque ellos están para servirnos, no para ordenarnos. Ellos llevan a cabo, a veces en ocasiones de forma dolosa, mañosa y tramposa, lo que le llaman la línea. Esto, que viene siendo cuotas que tienen que cumplir de infracciones y cuotas para llevar a cabo extorsiones. Eso es un delito contemplado hasta en la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Sí, gracias. Hemos visto un problema crónico, ya puedo hablar de muchos años, pero digamos, vamos a ponerle 10 años por lo menos. El cáncer de la sociedad, la corrupción, ¿no? Sí, y hay algo que sufrimos diario los automovilistas, cientos de automovilistas y miles lo vemos diario. El corredor del Boulevard Luis Donaldo Colosio es la panacea de los tránsitos. Ellos también deben de ser preventivos. Su movimiento debe de ser sobre esa situación, siempre prevenir. Y nos hemos dado cuenta a lo largo de estos 10 años, por lo menos, pero que han sido de toda la vida, cómo a lo largo de todo el bulevar hasta el aeropuerto, en el día no se miden, en la noche menos. He recorrido ese bulevar diario, lo recorro varias veces, y siempre hay 5, 6, 7, 8 patrullas a lo largo y ancho de todo ese bulevar. Y en lugar de ser preventivos, por ejemplo, ahí en lo que es el paso a desnivel de la entrada de Bonfil, ellos en la parte de arriba del paso a desnivel están arriba de la banqueta en la noche con las luces apagadas, nada más viendo a ver a quién sorprenden, y en los retornos se esconden en la mera parte trasera de la curva, por ejemplo donde está el Motel Las Cerezas y la mueblería de Taglio, ahí se ponen atrás de los arbustos. Y ellos realmente lo que hacen es estar a hurtadillas sorprendiendo a los conductores, cuando lo que deben de hacer como servidores públicos es estacionarse a vistas de todos, prender sus torretas para de esa manera prevenir accidentes que si uno
ve esas torretas de la patrulla, la gente que está acostumbrada a andar con exceso de velocidad, en automático la tiene que disminuir, y es la manera en la que se pueden evitar accidentes. Más, sin embargo, aquí lo que pasa es que ellos a hurtadillas, y es por decirlo dos lados, pero hay más de 10 lados donde se esconden y están sorprendiendo, y cuando arrancan lo hacen con las luces apagadas, sin torreta, y le meten la velocidad fuerte, provocando también un accidente, y ya cuando están atrás de los vehículos es cuando prenden luces, prenden torretas y los detienen, y eso honestamente no se vale. Así es un abuso completo de la autoridad, que tienen ya cuota, les asignan ciertas áreas en específico para poder cumplir y seguir en esa área y darle al comandante, eso se le llama cuotas, tienen una cuota específica. Lo digo claramente aquí al ciudadano para que sepa exactamente que cuando te detienen no siempre es para prevenir el delito o infracciones, es para extorsionarte, pero ese es un delito contemplado en el Código Penal Federal. El abuso de autoridad en el estatal. Entonces, sí o sí tienes que tener el teléfono de tu abogado, sí o sí tienes que tener la filmación de los hechos ilícitos que se están llevando a cabo, sí o sí no te debes de bajar de tu vehículo y debes de hacer valer tus derechos. Yo te invito, te conmino, te incito y también te reto que hagas conciencia como ciudadano que nosotros no debemos de ser parte de esa corrupción, no debemos de darles ni un centavo. ¿Por qué? Porque ellos mismos están infringiendo el reglamento, el Código Penal, los derechos humanos contemplados a nivel constitucional y tratados internacionales. No te dejes, denuncia, demanda y señala a esos servidores o malos servidores públicos, porque ellos lo que hacen es cumplir con cuotas porque tienen que pagarle a un jefe, tienen que pagarle una cuota para poder seguir ahí extorsionando gente. Ten cuidado, ten la paciencia, la educación también, para que en un momento dado no entres en un alegato y cometas el delito contemplado el Código Penal, que viene siendo ultrajes a la autoridad. El día de hoy yo te invito, yo te conmino, yo te incito a que sigas pensando en hacer valer tus derechos, que sigas pensando en que vales como ciudadano y que tienes ese derecho, que te sirvan, no que se sirvan de ti. Te invito entonces a que sigas en mis tutoriales para que tengas más consejos sobre tus derechos humanos. Es cuanto.